Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano. Fue director de El CREA, fue también catedrático universitario. Economista Serrano, se encuentra en marcha la construcción de un nuevo plan de desarrollo, un plan nacional de desarrollo propuesto por el nuevo gobierno de Guillermo Lasso. Mientras en Cuenca, la nueva ordenanza de control para uso de suelo urbano, rural y zonas de expansión urbana ha sido suspendida en cuanto a su aplicación. Aparentemente, dos temas que poco o nada tendrían que ver. ¿Qué relación tienen? De los diálogos que hemos mantenido con diversos actores en los últimos días, se deduce que aparentemente no existe un hilo conductor entre la cuestionada ordenanza y marcos referenciales importantes. En su orden, ascendentemente, PUCS y PDOT, que están en construcción en la ciudad de Cuenca, instrumentos que definen políticas de gobierno local. Menos un plan estratégico de desarrollo de la ciudad, con políticas de mediano y largo plazo para Cuenca, y menos aún una relación con el marco referencial con respecto a políticas nacionales insertadas en un plan nacional de desarrollo. Quisiéramos en esta mañana conocer su punto de vista sobre qué está pasando con la planificación estratégica en nuestra ciudad y si para solventar el problema actual de esta ordenanza es el camino correcto para resolver estas discrepancias que se han presentado, evidentes en los últimos días, estas mesas de diálogo que se abrieron desde el día de ayer con los ciudadanos. Le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo. Buenos días a quienes nos escuchan a través de Antena 1 y nos miran también. Realmente, en la Constitución actual, la Constitución del 2008, en el título sexto, capítulo 2, se habla sobre el régimen de desarrollo, y dentro de este capítulo, en los artículos 280, 293 y 294, se define la importancia y se define la sustancia de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Entre otras afirmaciones importantes está la de que las políticas, los objetivos e inclusive los criterios de inversión, de la inversión pública, estarán subordinados a los ejes, objetivos, políticas y metas que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo. La planificación es sumamente importante. Todos planificamos, ya sea individualmente en nuestras pequeñas empresas o en las grandes empresas. A la planificación se la clasifica en dos grandes capítulos, digamos. La planificación de largo plazo o estratégica, que debe estar para más de un año de plazo, y la planificación operativa inmediata de corto plazo para un año plazo. En la Constitución se define pues que el gobierno central, el Ejecutivo, deberá desarrollar y preparar un plan nacional de desarrollo, definiendo ejes, políticas y metas, pero además tratando la temática de la estrategia territorial. En el último Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, dentro del capítulo de la parte de estrategia territorial, se habla justamente del asunto de la planeación del territorio, del uso del suelo. Concomitantemente o vinculada con esta visión están pues la ley de ordenamiento territorial y todas estas disposiciones que nos obligan a pensar cómo utilizar o cómo usar el suelo a corto y a largo plazo. Y de ahí pues entonces habría una relación entre el Plan Nacional de Desarrollo en el capítulo de estrategia territorial con las ordenanzas que los distintos gobiernos municipales o provinciales las expongan. Esto es fundamental, esta definición o el pensar cómo utilizar o cuál es el destino que se va a dar al suelo, y es fundamental integrarlo al Plan Nacional de Desarrollo. Lamentablemente, en el caso de Azuay, de Cuenca y de la zona 6, poca importancia se le ha dado a la región en los planes nacionales de desarrollo y obviamente al no estar constando nuestras necesidades, al no haber un diagnóstico acertado de lo que nosotros necesitamos, simplemente cuando tiene que hacerse la asignación de recursos públicos presupuestarios o de inversión pública, quedamos fuera, porque el presupuesto general del Estado, según lo determina la Constitución, debe estar en estricta concordancia y congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo. De tal manera que si nosotros proponemos un proyecto, una acción,
y si no consta en el Plan Nacional de Desarrollo, estamos ya en condición de perdedores. Es un esfuerzo muy importante el que debe hacer el gobierno municipal, y creo que lo está haciendo, en cuanto a precisar el plan de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo. El plan de ordenamiento territorial no debe ser comprendido solamente como un plan de construcciones. Ahí hay fuerzas, las fuerzas de las empresas constructores, de quienes hacen construcción de vivienda, que impulsan mucho esa perspectiva o esa visión. Es decir, nosotros lo que queremos es construir, hacer infraestructura de tal o cual clase, obviamente con calidad, dentro de este territorio. Pero el asunto no es solo ese. El plan de ordenamiento territorial tiene que definir y tiene que entender e incorporar los conceptos de ecosistemas. Nosotros tenemos el ecosistema del páramo, que es fundamental para la vida de Cuenca, porque le provee con más de 3.000 litros por segundo de agua, todo el tiempo, que va a las plantas potabilizadoras de etapa, a las plantas potabilizadoras de las juntas de agua potable de las parroquias y de las comunidades. Entonces, es fundamental que tengamos una decisión y una presión respecto a que cuando hagamos el plan de ordenamiento, por ejemplo, determinemos que el ecosistema del páramo no puede ser tocado por ninguna actividad y debe ser cuidado por todos nosotros. También viene el problema, por ejemplo, de la infraestructura vial para el transporte terrestre. Azuay y Cañar han sido dejados de lado en los años anteriores. Este momento mismo existe de nuevo una amenaza muy grande para la conectividad terrestre por vía de Azuay de Cuenca, cuál es la que se está ya construyendo un nuevo eje vial de 4 carriles, que justamente parte de Quito, se va a Santo Domingo y de ahí baja hasta Huaquillas, por Buena Fe, por Babahoyo, por Juján. Y la otra realidad es que el eje vial en la sierra, desde Rumichaca hasta Riobamba, en 4 carriles, está ya conectado, de tal forma que Cuenca y el Azuay están quedando fuera de esta conectividad. De tal manera que, por ejemplo, esas necesidades, la necesidad de definir el ecosistema del páramo como una zona intangible, intocada, que ya está precisada además con todo el plan de manejo del macizo del Cajas, y la necesidad de contar con una buena vialidad, deben ser incorporadas en este Plan Nacional de Desarrollo. La pregunta es, ¿realmente estamos interesados? ¿Ha habido realmente una actitud descentralizada de diálogo, de diagnóstico dentro de la Secretaría Nacional de Planificación? Estas respuestas las tenemos que dar acercándonos a los planteamientos que hace la Secretaría Nacional de Planificación, porque, a ver, ha habido también cambios. Cuando en el gobierno del economista Correa se llamaba Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Económico. Hacia la mitad del gobierno del licenciado Moreno se denominó Planifica Ecuador, una pequeñita secretaría adscrita a la Presidencia de la República. Pero ahora, en el decreto 3, cuando asumió el presidente Lasso, de nuevo dispuso que se restablezca la Secretaría. Ahora se llama Secretaría Nacional de Planificación. Pero más allá de estos cambios, realmente la opinión azuaya, las personas que están interesadas en esta materia, deben acercarse al Plan Nacional de Desarrollo y estar atentos, porque si no estamos en el Plan Nacional de Desarrollo, difícilmente recibiremos inversión pública en nuestras dos necesidades básicas. Vamos, economista Serrano, a pedirle que hablemos del tema de la vialidad aquí en la provincia de La Azuay más adelante, pero antes de salirnos de lo que está sucediendo hoy mismo en Cuenca con esta normativa, nos referimos a la Ordenanza de Control para Uso de Suelo Urbano, Rural y Zonas de Expansión Urbana del Cantón Cuenca, que es la que está en entredicho. Quisiéramos que también nos ilustre, nos comente cómo ingresa aquí la normativa. Pues cuando dialogamos con algunos funcionarios del municipio de Cuenca, justificaban parte de esta normativa en las normas que existen a nivel nacional y citaban el Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD, incluso haciendo relación, por ejemplo, a uno de los temas más polémicos de las altas multas. Decía, esta no es una decisión del municipio de Cuenca, esto viene normado desde el Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD. ¿Cómo se da este engranaje en el marco legal nacional que existe y las políticas públicas locales?
Bueno, esto está claramente definido en el COTAD, en el sentido en el que se han manifestado los funcionarios municipales. Es decir, es urgente el planear, el pensar el territorio, los usos beneficiosos que se podrían dar. De hecho, en los valles interandinos, como es el valle nuestro, este territorio en el que estamos, los valles son muy estrechos y merecen ser manejados con mucho cuidado. No puede permitirse la explosión urbanística hacia todos los sectores sin ningún control. Observamos que hay una serie de lugares que eran rurales, de parroquias rurales del Cantón Cuenca, que han sido urbanizados de manera totalmente caótica, sin respetar, por ejemplo, anchos de las vías, una serie de cosas. También observamos que las exigencias en cuanto al tamaño de los terrenos que pueden ser habitados o en los cuales se pueden construir son excesivas. Me parece que ha faltado diálogo, que es justamente lo que se está reclamando, es decir, conversar, verter puntos de vista diferentes, de los puntos de vista que se tengan, porque claro, hay intereses concretos, ¿no? Es decir, probablemente en este proceso de urbanización de todo lo rural, porque eso es lo que está ocurriendo, si todas las parroquias, por el crecimiento poblacional, se han ido poblando, perdone usted la redundancia, y se han ido colonizando, es decir, parroquias como el Valle, como Ricaurte, ya no son parroquias rurales. Inclusive la conurbación que ya existe con la ciudad de Azogues es una realidad concreta, de tal manera pues que los intereses que están ahí en juego, ¿no es cierto? Los propietarios de terrenos que tenían en perspectiva hacer lotizaciones o urbanizaciones se sienten afectados, y los propietarios de estos terrenos reclamen también participación. Yo pienso que este conflicto, como se sabe ya en administración, o en la dirección de cualquier grupo humano hay conflictos, hay dificultades, y justamente hay que aprender a administrar el conflicto, a tratar de solucionarlo. Entonces, estos reclamos que han habido obligan a que haya este diálogo, a que haya esta conversación. Por cierto... Son un comienzo de solución estos diálogos de cualquier manera, pero deben encontrarse también caminos para operativizar todas estas situaciones, estos enlaces que deberían tenerse con el tema de planificación estratégica. Así es, por eso el reclamo que hay, el reclame de que primero se haga el plan de ordenamiento territorial, ahí se definan los objetivos, las políticas, y se plantea el PUC, y solo después de que esté bien definido ese plan de ordenamiento territorial, tendría sentido la incorporación de la ordenanza. Esto es lo lógico y lo racional, porque lo mayor, lo más grande, debe abarcar a lo pequeño, a lo menor. Entonces, en el plan de ordenamiento territorial, todos los que habitamos este ecosistema tenemos que ponernos de acuerdo, es decir, y tienen que prevalecer los intereses del conjunto, los intereses comunes, el bien común sobre el bien individual y particular. Pero lógicamente hay que analizar y discutir los objetivos, pero sí ponernos de acuerdo, porque no podemos seguir depredando, destruyendo, consumiéndonos todo el ecosistema, ¿no es cierto? Con el cuento de la minería metálica ya está bien claro, los cuencanos, los habitantes de Cuenca dijimos, no queremos minería metálica en las fuentes de recarga hídrica, y eso es claro, es decir, donde que toleramos que se establezca la explotación minera metálica cerca de las zonas de recarga hídrica, por una parte. Por otra, sumado a eso, el cambio climático que ya lo constatamos, simplemente nos vamos a quedar sin el núcleo básico de la vida, cuál es el agua, porque simplemente esa agua se contaminaría con arsénico, con metales pesados. Por más que los señores empresarios y a veces el gobierno central digan que no va a ocurrir, eso va a ocurrir. O sea, hay el drenaje ácido de mina y hay todos los vertidos y toda la amenaza gigantesca de los escombros que quedarán en las famosas relaveras, millones de toneladas de material de escombros y que no sirven ya para la minería, que contienen una serie de elementos tóxicos. Entonces tenemos todos los azuayos y cuencanos que ponernos de acuerdo, es decir, cómo vamos a manejar nuestro ecosistema, nuestro territorio. Es decir, eso es muy claro. Obviamente va a haber problemas con las personas que son dueñas de ciertos terrenos, que quieren ampliar su frontera agrícola,
en las mismas zonas del ecosistema de páramo. Pero yo creo que es momento de transparentar todo esto y de hablar, porque si no lo hacemos, las consecuencias que habrá son muy graves. Simplemente Cuenca se volverá una ciudad invivible, perderá este recurso que es el agua. Vayamos, economista Serrano, al tema crucial de la vialidad. Cuenca vive un momento particular, un exalcalde de esta ciudad, un hombre público que varias décadas ha estado sirviendo, ya sea como prefecto o alcalde de esta ciudad, ha sido nombrado ministro de Transportes y Obras Públicas. Muchas expectativas se abrieron por parte de diversos sectores con respecto a lo que pueda hacer el ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, y aún nos encontramos a la expectativa de anuncios. Hemos visto accionar del ex alcalde en la vecina provincia de Loja, atendiendo también problemas comunes que son del austro ecuatoriano, pero sobre Cuenca no tenemos todavía ningún anuncio. Lo que usted señala, estos ejes viales de 4 carriles que siguen construyéndose al momento, la autopista entre Quito y Guayaquil, que ha sido mencionada por el nuevo ministro de Transportes y Obras Públicas, y otras obras, entendemos, obedecen a planificaciones estratégicas nuevamente que se han realizado hace algunos años, a planes estratégicos de vialidad que se desarrollan secuencialmente en el país. Entendemos que una carretera no puede planificarse de un día al otro, pero ¿qué expectativas tiene usted con respecto al accionar de Marcelo Cabrera Palacios? Y por otra parte, ¿qué papel deberían estar jugando hoy en día nuestros representantes públicos, alcalde, prefecto, legisladores y otras autoridades? Permítame hacer una revista medio rápida de la situación desastrosa de la vialidad y del trato que el gobierno central le ha dado a la provincia de La Suay. Realmente, primero empezaré hablando del famoso contrato de estudios para hacer una vía 4 carriles desde Huangarcucho hasta el Puente Europa, contrato que fue firmado en el año 2013 y hasta ahora no se termina. Un contrato que tiene un valor inferior a los $3 millones de dólares. 8 años y no se termina ese estudio. Y claro, ese suele ser un recurso de la burocracia central para justamente no invertir, porque cuando se reclama por el mejoramiento vial, la respuesta es no hay estudios. Está también pendiente toda la conexión. Antes de que se salga de este punto, quisiera refrescar que Santiago López, el nuevo director regional zonal 6, dijo que esos estudios no existían, de que prácticamente se había venido engañando con esos estudios, pero si es que existía algo, era algo absolutamente incipiente. Bueno, existe un contrato hecho con una compañía consultora Vera y Asociados, y se les entregó anticipo. Existe el contrato. Luego hubo un contrato ampliatorio que se celebró en la ciudad de Gualaceo por la coordinadora zonal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la arquitecta Mónica Quesada. Inclusive se le entregó un anticipo por el motivo de ese contrato complementario. Es decir, los estudios y el trabajo existen, porque y esto yo tengo que decirlo, permítame, Gustavo, cuando en un momento determinado promovíamos la interoceánica por Puerto Morona, igualmente el ministro de ese entonces, el manavita, doctor Antonio Andrade, manifestaba que no existen estudios y había dado la orden de que se escondan los estudios acá. Por una acción especial y una oportunidad particular, pudimos constatar que sí existían los estudios. En su momento, el director de estudios en ese entonces de la zona 6 era el ingeniero Roberto Tinoco, y él con entereza dijo, sí existen los estudios, y eso hizo posible que se mejorara el tramo desde Méndez hasta Tiguinza en la provincia de Morona, Santiago. Es decir, suele ser una artimaña típica del gobierno central y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de algunos burócratas, esconder y decir que no hay estudios. Sí existen los estudios para el tramo Huangarcucho, Puerto Europa. Había dificultades en cuanto a los costos para hacer la exploración a fin de definir por dónde podía construirse el túnel, pero sí existen los estudios. Correcto, esperemos hay que estar alerta que aparezcan, engañe. Pero no nos quedemos allí. Yo le había cortado su alocución. Gracias, ingeniero. Bueno, el otro desafío grave es el contar con una carretera que nos conecte con la costa, con la nueva Panamericana,
que va a ser esta que viene desde Santo Domingo, Quito, Santo Domingo y baja hasta Huaquillas. Necesitamos, por ejemplo, que la vía Cuenca-Molleturo, Puerto Inca, sea confiable, esté permanente. Necesitamos que hayan arreglos en los puntos críticos, arreglos definitivos que no son imposibles. Es decir, necesitamos esa vía, necesitamos la otra vía que es la Cuenca Girón Pasaje. Ahí, con relación a estas vías y a las necesidades de Azuay, desde el gobierno central, en el gobierno del licenciado Moreno, se quería vender la idea de que a Azuay y a Cuenca, Azuay y Cañar, ya se le iba a beneficiar con la ejecución del corredor denominado Cumbe-Biblián, que comprendía dos partes. Una, la construcción de una nueva carretera desde Cumbe hasta Gullo, digamos, hasta la calle Ópera, que conecta con la autopista, y luego toda la operación y mantenimiento del tramo hasta Biblián. Entonces se quería decir que ya con eso se solucionaba, pero esa no es ninguna solución. Lo que Azuay y Cuenca necesitan es, por ejemplo, que se mejore sustancialmente la vía que conduce a Pasaje, Cuenca Girón Pasaje. Esa vía tiene que ser asumida, igual que la Cuenca Molleturo Puerto Inca. Estas serían como dos vías prioritarias para la provincia de Azuay, que deben ser atendidas dentro de este periodo, dentro de este gobierno. Ventajosamente, al parecer, el señor presidente Lasso conoce esta realidad, y el ingeniero Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, debe estar atento, y él también conoce esta situación de manera muy concreta. Esperemos, y tenemos bastante confianza en que habrá una respuesta positiva, tal vez no para todo el conjunto vial, para el cual debería proponerse un plan estratégico de vialidad, porque realmente los intereses mezquinos a veces de ciertas personas predominan en la decisión de asignar recursos para la solución vial en determinada provincia, y particularmente en el caso de Azuay. Están todas las vías que nos conducen hacia la provincia de Morona, Santiago, que son fundamentales para la vida económica y para el quehacer y la vida en general de todos los que habitamos acá en la zona 6, Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Siempre hay un desentendimiento con relación de la vialidad denominada red vial estatal, que es esta red vial que conecta a las provincias, digamos, porque el gobierno central tiene a su cargo esta red vial estatal, así se la define en la ley y en sus funciones. Y es grave constatar, por ejemplo, cómo una carretera, que es la Paute Méndez, que lleva hacia el complejo hidroeléctrico Paute Integral, que es un aporte de azuayos fundamental para todo el país. Así, aquí sí cuenta Cuenca por la patria. En Guayaquil suelen decir Guayaquil por la patria. Pues con el complejo hidroeléctrico Paute Integral, Azuay, Cañar y Morona, Santiago están por la patria. Fueron ingenieros de acá los que trabajaron, instituciones de acá las que desarrollaron el complejo Paute Integral, que produce 1.757 megavatios de potencia, digamos, que tiene esta capacidad instalada, que contrasta con el absurdo del famoso Coca-Cola Sinclair, por ejemplo. El complejo hidroeléctrico Paute Integral en el periodo 2007-2017 ha apostado, y estos son datos del Banco Central del Ecuador, en lo que son cuentas provinciales, con casi $6.000 millones ha aportado el complejo Paute Integral, con las centrales de Mazar, de Molino y Sopladora. Vea usted, sin embargo, la carretera que conduce hasta tan importante complejo, el Paute Integral, es una carretera que deja mucho que desear. La conexión de Guarumales a Méndez está destruyéndose. La solución rápida en la quebrada de Jurupis, en la zona baja, ya pasando a Guarumales, no se la hace en más de un año. Es decir, todo se demora absolutamente acá, porque no hay interés. Es dable esperar anuncios más concretos, y ojalá muy pronto de el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, economista Serrano. El tiempo se nos agota. Quisiéramos conocer su percepción sobre lo que le había consultado también, este proceso de participación ciudadana al que ha llamado el revitalizado Semplades o las Semplades, con la ejecución, la participación de ciudadanos en mesas virtuales que están ya desarrollándose en el país en la construcción de este plan, el aporte local que debería darse desde esta ciudad y esta provincia.
Deben atenderse estos dos puntos muy concretos: el problema de la infraestructura vial para el transporte terrestre, con comentarios y reflexiones en torno a la necesidad de mejorar toda la infraestructura, y luego el respeto en lo que es la estrategia territorial nacional, el respeto al ecosistema de páramo. Sería un absurdo que eso no conste en el Plan Nacional de Desarrollo y que se quiera dar más importancia a la explotación minera que también está llena de falacias, porque los montos de venta que hagan las empresas mineras transnacionales no es que van a ingresar en la caja fiscal o en la cuenta del Banco Central. Esos dineros van a ser depositados, lógicamente, en las cuentas de estas empresas transnacionales. Todo eso hay que debatir y aclarar, pero sin duda es clarísimo que nosotros no podemos sacrificar nuestro ecosistema de páramo, nuestras fuentes de recarga hídrica, al interés de unas pocas compañías mineras y al interés de unos pocos corruptos. Esto sería lo que puedo opinar, estimado ingeniero. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. El economista Enrique Serrano fue director del Centro de Reconversión Económica de Azoy Cañar y Morona, Santiago. Las 8:40. El 40. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.